Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Química con Adri. Vamos a trabajar ejercicios de molaridad. La idea es poder entender de una manera fácil cómo se resuelven estos problemas de soluciones. Sabemos que esta unidad de medida mide concentración de soluciones, ¿sí? Sabemos que las soluciones siempre tienen dos componentes, tienen un soluto y tienen un solvente. Entonces, la molaridad me compara cuántas moles de soluto hay en relación con el solvente. Recordemos que el soluto más el solvente son los componentes de una solución, donde la solución se debe ver homogénea. Entonces, cuando yo miro concentración, voy a medir tanto las moles del soluto como el volumen de la solución. Esta es la fórmula de molaridad, siempre se utiliza M mayúscula, porque la M minúscula es molaridad, que es otra unidad para medir concentración de soluciones. Entonces, cuando tú tienes una solución que te dicen que es 1 molar, tú debes tener presente que, como siempre, yo debo dividir aquí estas dos componentes de la mezcla, el soluto y la solución. Entonces, para que dé 1, entonces debe haber 1 mol en 1 litro. Cuando tú dices 1 molar, significa que es 1 mol en 1 litro. Yo puedo tener varias concentraciones que sean 1 molar. Por ejemplo, si yo tengo menos cantidad, si tengo medio litro, 0,5 litros, pues debe haber media mol, 0,5 mol. Lo importante es que al dividir esta concentración me va a dar igual, ¿sí? Si yo tengo una cantidad y saco aquí en un vasito, digamos por ejemplo Coca-Cola, yo tengo aquí Coca-Cola concentrada, a la concentración que viene la Coca-Cola. Cuando tú lo pasas a un recipiente más pequeño, la concentración sigue siendo la misma. Digamos que aquí usted sacó 20 mililitros, pues entonces debe tener también, esto siempre debe ir en litros, entonces debe haber 0,02 litros. 20 mililitros es equivalente a 0,2. Entonces debe haber también 0,02 moles para que la división tenga la misma concentración. Ya si tú, aquí me va a dar igual 1 molar. Si tú le agregas hielo y lo rebosas acá al doble, a 40 mililitros, un vasito lleno, entonces al echarle solvente la concentración va a disminuir. ¿En qué proporción? Como le echo el doble de solvente, entonces aquí la nueva concentración de este vaso daría la mitad, ahí ya se volvería 0,5 molar. La única forma de que la concentración disminuya es aumentando solvente, y para que aumente debe aumentar el soluto. ¿Listo? Vamos a trabajar 3 tipos de problemas básicos con molaridad. Aquí tengo el primer ejemplo, donde me piden hallar la molaridad. Calcule la molaridad de una disolución de 250 mililitros en las que están disueltos 60 gramos de cloruro cálcico. Entonces siempre acostumbrémonos primero a sacar los datos. ¿Listo? Miren, sacamos, me preguntan la molaridad y me dan esta unidad de mililitros, siempre va a ocurrir el volumen en mililitros. Y me dan los gramos de un compuesto que es el soluto de cloruro cálcico, 60 gramos, escribo la fórmula, son 2 cloros y 1 calcio. ¿Listo? Y escribo la fórmula. La fórmula siempre empiezo escribiendo la fórmula, moles de soluto, N es moles, y el volumen de la solución, que siempre debe ir en litros. Entonces, ¿cómo voy a empezar a resolver? Yo necesito averiguar las moles con estos gramos. Voy a pasar de gramos a moles.
y este volumen lo tengo que tener en litros. Entonces de una vez aquí voy a hacer el factor de conversión para pasar esos mililitros a litros. ¿Cómo se utiliza? Entonces yo escribo que un litro tiene 1000 mililitros. Lo pongo de esta manera, siempre el litro arriba y los mililitros abajo para pasar de mililitros a litros. Siempre yo debo cancelar estas unidades en diagonal, la del numerador y la del denominador. 250 por 1 dividido 1000 pues da 0,25 litros. Ya tengo este volumen en litros. Me va a facilitar resolver. ¿Cómo hallo las moles? Primero debo sacar el peso del compuesto, el peso de la molécula, peso molecular. ¿Cómo lo hago? Escribo la fórmula, tiene un calcio y un cloro. El calcio en la tabla periódica, ustedes buscan los pesos allá, tiene 40 gramos y el cloro tiene 35,5 gramos. Y los vamos a multiplicar por el número de átomos que tenga la fórmula. Apenas tiene un calcio y tiene 2 cloros. Entonces multiplico esos pesos por la cantidad de átomos. Entonces aquí me va a dar 40 por 1 y 35,5 gramos por 2 me va a dar 71 gramos. La sumatoria de esos dos pesos me va a dar el peso de la molécula. Yo tengo por aquí mi calculadora. Entonces ustedes suman 40 más 71, les va a dar el peso del compuesto. Da 111 gramos. El peso de una molécula. ¿Para qué me va a servir ese peso molecular? Para pasar los gramos del soluto, estos 60 gramos que me da el problema, los voy a pasar de gramos a moles. ¿Cómo paso de gramos a moles? Utilizo este factor de conversión, donde yo digo que una molécula de ese compuesto, una mol, equivale a 111 gramos, arriba moles y abajo los gramos. ¿Para qué? Para que se me cancelen estas unidades. Siempre las debo cancelar de esta manera, como en diagonal. 60 por 1 dividido 111 me va a dar ¿qué? Si yo hago esa división, me va a dar el resultado en moles del compuesto. Entonces ya tengo estas moles y ya tengo este volumen. Entonces paso a reemplazar en la fórmula esos dos datos. Entonces las moles me dieron 0,54 moles y el volumen me dio en litros 0,25 litros. Y esto va a ser la medida de la molaridad cuando me piden hallar molaridad. Hago esa división en la calculadora y me da 2,16 molar. 2,16 molar. ¿Cómo lo escribo? Siempre así, mol / litro. Y aquí resolvimos el primer ejemplo, que es cuando nos piden hallar la molaridad. Vamos a hacer el segundo ejemplo, donde ya no nos piden la molaridad, sino que me piden averiguar los gramos. ¿Sí? Ojo, siempre es mejor tener los datos aparte porque me ayudan a visualizar qué tengo y qué me piden. Me están preguntando cuántos gramos de hidróxido férrico están presentes en 350 mililitros de una solución 2 molar. Entonces saco los datos afuera. Esos gramos del soluto son los que me piden averiguar. ¿Qué me dan? 350 mililitros. ¿Esos a qué equivalen? Al volumen, ¿cierto? Al volumen. Los mililitros siempre van a ser volumen. Como yo sé que en la fórmula siempre este volumen debe estar en litros, yo me adelanto un poquito aquí y de una vez los paso a litros para que me quede más fácil. Dividido en 1000, 350 dividido en 1000 da 0,35 litros. Pero debo hacer los procedimientos de unidades porque lo que yo estoy midiendo son unidades. ¿Y qué más me dan? Me dan la molaridad. Mire que no me piden hallar la molaridad, sino que ya me la dan. Son 2. Como es molaridad, esto debe ser moles sobre litro. Ojo, vuelvo y escribo la fórmula para saber qué tengo y para dónde voy. Moles de soluto y volúmenes de la solución en litros. Entonces, ya tengo esta molaridad que me la da en el ejercicio y ya tengo este volumen. Quiere decir que con estos dos datos de la fórmula yo puedo despejar las moles
Este que está dividiendo lo paso a multiplicar, molaridad por volumen me va a dar igual a las moles del soluto. ¿Para qué las moles de soluto? Para luego pasar de moles a gramos, que es lo que me está pidiendo. Entonces reemplazo, la molaridad son 2, que me las dan aquí, 2 moles sobre litro, y el volumen 0,35 litros, que ya los tengo en litros, ¿sí? Simplemente multiplico estas dos y esto me van a dar las moles de ese compuesto. 2 por 0,35. Aquí en mi calculadora lo estoy haciendo, ¿da? 0,7 moles da esa multiplicación. Ya las tengo en moles. ¿De qué? De este compuesto que se llama hidróxido férrico, tiene 3 hidroxilos y un hierro. ¿Cómo lo paso a gramos? Entonces necesito volver a hallar el peso del compuesto. Como hicimos en el ejercicio pasado, necesito sacar el peso del compuesto con los pesos que están en la tabla. Entonces pongo el hierro, pongo el oxígeno y pongo el hidrógeno. Entonces buscamos en la tabla periódica, el hierro pesa 56 gramos, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. Y recuerdan, multiplicamos ¿por qué? Para multiplicar el peso por la cantidad de átomos que hay en la fórmula del compuesto. Hay un solo hierro, oxígenos, dice Fe, la fórmula dice FeOH3 en paréntesis. Entonces este 3 implica que hay 3 oxígenos y 3 hidrógenos. 3 de oxígeno y 3 de hidrógeno. 56 por 1, 56. 16 por 3 me van a dar 48. Y 1 por 3 me van a dar 3. La suma de esos 3 me van a dar el peso molecular. 56 más 48 más 3. Fácil, ¿cierto? Hallar el peso del compuesto. Esos son los gramos de la molécula, de una molécula. ¿Para qué la usamos? Para usar aquí el factor de conversión. Ojo, en el ejercicio pasado pusimos una mol arriba y los gramos abajo porque necesitábamos que se cancelara gramos con gramos. Aquí voy a hacer al revés. Yo voy a poner una mol abajo. El factor de conversión me permite moverlo dependiendo de qué necesita. Una mol de este compuesto me pesa 107 gramos y pongo en la parte de arriba los gramos del compuesto. Siempre es mejor poner todos los datos completos. ¿Para qué lo pongo así? Para que cancele mol con mol y el resultado entonces me van a dar en gramos, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces ya simplemente en la calculadora hacemos 0,7 por 107 gramos y equivale a 74,9 gramos del compuesto, y esa sería la respuesta del segundo tipo de ejemplo donde me piden los gramos. A veces piden las moles, entonces simplemente llegaríamos hasta las moles y no lo pasaríamos a gramos, ¿sí? Tercer tipo de ejercicio básico de molaridad. Esta es química básica, entonces estamos haciéndolo de una manera bien sencilla para que tú puedas resolver los ejercicios y luego puedes hacer ejercicios más complicados. Miren el tercero. Calcule el volumen. Entonces en el primero me pidieron molaridad, en el segundo me pidieron gramos y acá me están pidiendo volumen en litros de una solución. Me dan la molaridad. Ojo, siempre sacamos los datos. Si tú acostumbras a ser organizada a la hora de resolver, te va a parecer mucho más fácil. Entonces calcule el volumen, aquí está la incógnita. La solución me dan la molaridad 0,5. Recuerden siempre poner que los datos son mol sobre litro. Y esto me dan los gramos del soluto de ese compuesto que se llama sulfato sódico y me dan 284 gramos de Na2, azufres y 4 oxígenos. ¿Listo? Vuelvo y escribo aquí la fórmula porque me van a ayudar. Siempre que yo escribo la fórmula me ayuda a ubicar qué tengo. Yo lo hago de esta manera y me parece más sencillo. Me piden este volumen. No me lo dan, pero me dan esta molaridad. Y tampoco me dan las moles. Me dan los gramos. Pero ya sabemos que yo puedo pasar o de gramos a moles o de moles a gramos con el peso del compuesto. Entonces, empecemos pasando esos gramos
a moles. El peso molecular del sodio en la tabla pesa 23. Del azufre pesa 32. Y el oxígeno pesa 16. Ya yo me lo sé de memoria. Entonces el sodio tiene 2 átomos, acuérdense que multiplicamos por el número de átomos, de azufre no hay sino 1, cuando no hay nada significa que hay 1, y el oxígeno, los subíndices me indican número de átomos en cada fórmula. Entonces hallo el peso molecular ahí, 23 por 2 me va a dar 46 gramos de sodio, el azufre es uno solo, 32, y 16 por 4 del oxígeno me van a dar 64 gramos. Y la sumatoria de esos 3 pesos me van a dar el peso del compuesto, que ya lo sabemos, aquí me dio 142 gramos. El peso de una molécula. ¿Para qué nos sirve? Para pasar de estos gramos a moles. Entonces sería aquí los 284 gramos del compuesto sulfato sódico multiplicado por factor de conversión. Aquí, ¿qué me conviene? Me conviene poner arriba una mol para que se me queden los gramos de manera diagonal. ¿Sí ven? 142 gramos. Para que me queden estos gramos con estos gramos así y poder cancelar estas unidades y que el resultado me dé en moles. ¿Cómo resuelvo eso en la calculadora? Pues 284 multiplicado por 1 igual y el resultado dividido entre 142. O sea que simplemente en la calculadora yo divido esos dos números y me da 2 moles. Me dio el resultado. O sea que ya tengo miren, las 2 moles. Tengo la molaridad y tengo las moles. Con esos dos datos yo puedo hallar el volumen de la solución. Entonces, ¿qué me faltaría hacer? Despejar el volumen. ¿Cómo despejo el volumen? Molaridad es igual a N sobre B. Lo voy a hacer despacio. Como este está dividiendo, pasa a multiplicar. Molaridad por volumen de la solución me va a dar las moles. ¿Listo? Entonces, como yo necesito que el volumen me quede solito, este que me quedó multiplicando yo lo paso a dividir. Volumen de la solución es igual a las moles dividido entre molaridad. Estoy despejando volumen. Entonces miren que al despejar el volumen lo que hago es intercalar. El volumen pasó acá y la molaridad acá. Eso se puede hacer en el caso de que tengamos una fórmula de este tipo. Entonces aquí ya simplemente me falta reemplazar. El volumen va a ser igual las moles que tenía, que era 2 moles, y la molaridad que ya me la dieron, que era 0,5. Miren, escribo todas las unidades, porque entonces aquí yo puedo cancelar moles con moles y el resultado me va a dar en litros, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. 2 dividido entre 0,5 me va a dar 4 litros de solución. Y aquí ya tenemos la respuesta. Entonces esos son los 3 tipos básicos de ejercicios de molaridad. Puede preguntarme molaridad, puede preguntarme gramos o puede preguntarme volumen. Y siempre vamos a trabajar con esa fórmula. Espero les haya servido mucho. Hasta pronto.